Esta es la presentación de la NIC 37 de Viviana Geraldine Garzón, Sandra Patricia Díaz y Viviana Dorado Ángel. Vamos a empezar con una introducción sobre la NIC 37, que esta prescribe la contabilización y la información financiera a suministrar cuando se haya dotado una provisión de pasivo o bien cuando existan activos y pasivos de carácter contingente, excepto aquellos que se deriven de contratos pendientes de ejecución, excepto cuando el contrato es oneroso y aquellos de los que se ocupa alguna otra norma. También tenemos que ver las definiciones para esta NIC y es, digamos, las provisiones. Una provisión es el pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento, y un pasivo es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados al vencimiento de la cual y para cancelarla. La entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Hay que tener en cuenta que las provisiones se deben de reconocer cuando se den las siguientes condiciones, como una entidad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado. También es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación, y puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. Y también, pues, si estas condiciones no se cumplen, no se debe reconocer como tal una provisión. Un pasivo contingente es una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia debe ser confirmada solo porque ocurra o no ocurra de uno o más hechos futuros, sucesos inciertos que no estén enteramente bajo el control de la entidad, o una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados que no se ha reconocido contablemente, porque no es probable para que satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos que incorporen beneficios económicos, o también el importe de la obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad. Y un activo contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos pasados cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad. El alcance de esta norma pues se aplicará por todas las empresas en la contabilización de las provisiones pasivos y activos contingentes, excepto aquellos que se deriven de contratos pendientes de ejecución, excepto cuando el contrato sea oneroso, como vimos anteriormente. Aquellos también cubiertos por otra norma. En otras normas se especifican las reglas para tratar ciertos desembolsos como activos o como gastos. Tales cuestiones no son abordadas en esta norma. De acuerdo con ello, esta norma no exige ni prohíbe la capitalización de los costes reconocidos al constituir una determinada provisión, y esta norma se aplica a las provisiones de reestructuración. También tenemos que tener en cuenta que se debe realizar la medición, y para eso pues vamos a tener en cuenta que tenemos que tener mejor estimación, que es el importe reconocido como provisión, que debe de ser la mejor estimación al final del periodo sobre el que se informa del desembolso necesario para cancelar la obligación presente. También el riesgo e incertidumbres. Esto, para realizar la mejor estimación de la provisión deben ser tenidos en cuenta los riesgos e incertidumbres que inevitablemente rodean a la mayoría de los sucesos y las circunstancias concurrentes a la valoración de la misma. Tenemos que tener en cuenta el valor presente, que es cuando resulta importante el efecto financiero y producido por el descuento. El importe de la provisión debe ser el valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar la obligación. Los sucesos futuros que puedan afectar a la cuantía necesaria para cancelar la obligación deben ser objeto de reflejo en la evaluación de la provisión, siempre que haya una evidencia objetiva suficiente de que puedan aparecer efectivamente.
También tenemos que tener en cuenta la última, que son las disposiciones esperadas de activos. Estas son las ganancias esperadas por la disposición de activos y no deben de ser tenidas en cuenta al evaluar el importe de la provisión. Sigue mi compañera. Para el, para el reconocimiento de un pasivo de contingente se plantea el siguiente problema. Una empresa de químicos ha contaminado un río, pero en la actualidad no existe ninguna norma que sancione este tipo de actos. Sin embargo, las autoridades han evaluado emitir una ley que obligue a las empresas a pagar una multa o sanción, para lo cual se plantean las siguientes preguntas. ¿Existe una obligación presente? ¿Existe una obligación presente? La respuesta sería no, hasta que la ley como tal emita la ley. Emita la ley, sí. ¿Existe una obligación posible? La respuesta sería sí. Sí, hasta que la ley se apruebe. Entonces, ¿existe una salida remota de recursos? La respuesta sería no. No, porque en cualquier momento aprueban la ley. Entonces se reconoce en un pasivo contingente, para lo cual se revelan en notas sobre el pasivo contingente en los estados financieros. Bueno, yo les voy a hablar de la NIP 37, algunas definiciones que tienen que ver con esta NIP. Empecemos con el pasivo. Consiste en las deudas de la empresa que posee recogidas en el balance de situación y comprenden las obligaciones actuales de la compañía que tienen origen de transacciones financieras pasadas. Algunos ejemplos son las obligaciones con los préstamos, pagos a proveedores, deudas en cuanto a pago de impuestos, seguridad social. Bueno, pasivo contingente. El más claro ejemplo es un litigio. La empresa no conoce cómo va a terminar, pero puede verse obligada a pagar esta cantidad de dinero si lo pierde. En este caso es posible que lo recoja como una provisión, una obligación legal. Son las relaciones de crédito de deuda que vienen directamente establecidas por la ley, es decir, las obligaciones cuya fuente originan es la ley, entendida a esta en el sentido amplio de la disposición general obligatoria. Un ejemplo puede ser abogados, temas de demandas que tienen que ver con jueces, todo el tema legal. Obligaciones implícitas, aquellas cuyo nacimiento se sitúan en la expectativa válida creada por la empresa frente a terceros de asunción de una obligación por parte de la misma. El centro de carácter oneroso es un tipo de contrato en el que ambas partes tienen obligaciones, ventajas económicas recíprocas de contratos onerosos. El más común son las compraventa, el tema de arrendamientos, la sociedad de permuta, el transporte y el contrato de trabajo. La reestructuración. Este tipo de conceptos, por lo tanto, refiere a modificaciones o alteraciones de alguna estructura. Un activo contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos pasados, cuya extensión ha de ser confirmada solo por la ocurrencia de un evento incierto en el futuro, que no esté enteramente bajo el control de la entidad. Un ejemplo, para que sea un poco más claro, es el tema de una demanda, lo cual aún no ha sido dictada el fallo. O sea, puede ser probable que el juez dicte el fallo a favor de la compañía, como no. Que en este caso, si no sería un pasivo, sí sería un activo y se reconocería como una provisión. La provisión son partidas por la que la empresa contabiliza un gasto contra una cuenta de pasivo con el fin de cubrir una contingencia negativa. Una provisión de algún pago, provisión de caja, esto lo hacen con el fin de cubrir una contingencia para que no se vea afectada la empresa.
Bueno, muchas gracias.